Por eso es que dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Si tú tienes una palabra a la cual aferrarte, tienes un propósito con Dios, podrás pasar por aguas, pero no te vas a ahogar. Podrás pasar por el fuego, pero no te vas a quemar porque no es tu momento. Solo quiero comentar que es muy importante no tomar decisiones impulsivamente por emociones. Hay que comenzar y aprender a caminar en el Espíritu. Juan capítulo 7. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Comenzamos aquí. Jesús y sus hermanos. Ya habíamos mencionado anteriormente de que sí, Jesús tenía hermanos. Después de que María y José tuvieron a Jesús, tuvieron otros hijos, los cuales eran los hermanos de Jesús. Y si no mal recuerdo, creo que eso está en Mateo 13, versículo 55. Creo que está allí. Busquémoslo un momento. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Miren que he comprobado bíblicamente que Jesús tenía hermanos y hermanas. Y Juan 7, aquí se puede apreciar un poquito más un encuentro con ellos. Dice, 1. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. 2. Pero se acercaba el tiempo judío del festival de las enramadas, y sus hermanos le dijeron, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. 4. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Y aquí quiero hacer una pausa porque siento que muchas personas que están viendo este video están afligidas y tienen incluso estos sentimientos encontrados con respecto a que muchas veces la familia no te apoya incluso en tu fe. Y hay familiares que se burlan de uno, que le dicen a uno el pastor, el evangélico y todo lo demás, por tomar decisiones distintas a ellos con respecto a la fe. Pero miren, muchachos, si ni siquiera los hermanos de Jesús creían en él, ¿qué puede esperar uno, muchachos? Pero a pesar de que mucha gente aún así no creía en Jesús, él no se detuvo. Este no es el mejor momento para que yo vaya. Wow, miren lo que pasa aquí. Para poder dar este tipo de respuestas, hay que tener discernimiento y sabiduría. Discernimiento para saber que no es el momento correcto, no es el momento ideal para él poder tomar esa decisión. Y sabiduría e inteligencia espiritual para saber que eso no tiene nada que ver por ahora con el plan que Dios tiene para mí. Miren que es muy importante tomar decisiones con el Espíritu Santo. Si tú te dejas influenciar por personas que te van a decir que hagas esto o lo otro, que vayas a algún lado o al otro, muchas veces hay consecuencias y esas consecuencias son fatales porque se retrasan bendiciones y propósitos. La recomendación que podría dar, y la Biblia es muy clara con respecto a esto en 2 versículos, yo lo tomo incluso como rema para poder tomar decisiones en mi vida. El primer versículo es Proverbios 3, 5, 6, que dice que confía en el Señor con todo tu corazón, que no te dejes guiar por tu propio entendimiento, que lo reconozcas en todos tus caminos. Y una versión dice que Él enderezará tus sendas. Otra versión, que es Nueva Traducción Viviente, dice que Él te mostrará el camino a tomar. Y qué bendición, muchachos. A ver, ninguna compañía de seguros realmente te va a ofrecer una póliza para que tú puedas seguir el camino que Dios tiene para ti. Solamente la encuentras en Seguros Dios.
otro versículo que utilizo mucho para tomar las decisiones es Santiago 1:5, que dice: pidamos a Dios por sabiduría, que clamemos por ella, que Dios no se va a molestar y nos las dará en abundancia y sin reproche. Entonces, si Dios no se va a molestar y aparte de eso no las dará en abundancia, pues muchachos, solamente hay que pedirla. Otra cosa es leer constantemente la Biblia, ayuda demasiado. Dios habla demasiado a través de su palabra y muy posiblemente vas a encontrar algo que te vaya a confirmar esa decisión que vas a querer tomar. Y lo último, pero hablaremos en otros videos acerca de esto, es un ayuno. Los ayunos no sirven para que Dios cumpla mis caprichos. Los ayunos sirven para tener revelación de quién es Jesús y para cumplir el propósito de Dios. Porque al tú conectarte con la fuente y tener revelación de quién es Jesús, te vacías de ti mismo, te llenas de la palabra, te llenas en oración, te llenas en lo espiritual y comienzas a tener revelación de quién es Jesús para que Él te pueda mostrar con un poco más de claridad el propósito o la decisión que tú quieres tomar, si realmente es la más adecuada o no es el momento o sencillamente no lo es. A ver, hay un poder increíble en los ayunos que en su momento sacaremos un video específicamente hablando sobre ello. Pero por ahora no es el espacio y continuemos aquí. Dice: pero ustedes, le dice Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. A ver, Jesús no solamente sabía que tenía un propósito, sino que Jesús es Dios y es el Hijo de Dios, pero cuando tú te consagras a Dios, cuando tú dices: Señor, que ya no se haga mi voluntad, que se haga la tuya, ya las decisiones cambian, porque ciertamente la palabra te dice que se te es permitido hacer cualquier cosa, mas no todo te es lícito o te conviene. Entonces, pues tenemos libre albedrío para tomar cualquier decisión. Pero cuando tú te consagras a Dios, las decisiones son muy diferentes a las que normalmente las personas en el mundo toman. Cuando tú sabes que puedes colaborar con el plan de Dios y evitarte sufrimientos innecesarios y que en vez de estar dando vueltas 40 años por la obediencia, posiblemente solamente sean 11 días. Wow, muchachos, realmente no tendría ningún sentido tomar esas decisiones impulsivas. Y oro en este momento para que sea el Espíritu Santo tocándote. Que sea el Espíritu Santo en este momento ayudándote y revelándote si la decisión que estás por tomar realmente proviene de Dios o sencillamente proviene de tus emociones o incluso del enemigo. Padre bendito seas, que seas tu Espíritu Santo tocando a esta persona, que esta persona pueda tener revelación, que esta persona pueda tener una respuesta, ya sea a través de alguien, a través de la palabra, en la oración o a través de un ayuno. Pero Padre, que seas tú confirmando si es o no, o de repente sí, pero no es el momento. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén y amén. 7. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo los acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas, se quedó en Galilea. Jesús enseña abiertamente en el templo. 10. Pero después de que los hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos los buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente y si alguien lo había visto. 12. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras que otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. 13. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos.
Siento que esto es algo que muchas veces nos pasa, y es que por miedo a la circunstancia, por miedo a las personas, a ciertas personas, terminamos incluso, sí, mintiendo o pecando, o no expresándonos realmente como queremos expresarnos. Y esto es algo que Jesús nos enseña más adelante, que realmente, pues a pesar de las circunstancias, a pesar de las consecuencias, no hay que tener miedo. Es preferible incluso, pues, poder decir la verdad y ser honestos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. 15. Los presentes quedaron maravillados al oírlo y se preguntaban, ¿cómo es que sabe tanto sin haber estudiado? Algo muy importante, es Jesús, es Dios, es el Hijo de Dios. Así que, muchachos, a ver, normalmente en todos los demás casos aplica que hay que estudiar para incluso tener conocimiento. Claro que Dios puede revelar cosas a través de su espíritu y nos puede ayudar. Pero muchachos, también tenemos que poner de nuestra parte pilas y se toma muy en serio este versículo. Aquí estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Miren lo que dice. 16. Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. 17. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. 18. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. 19. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. Ahora se fijan por qué Jesús tiende a ser odiado. Miren cómo confronta a la multitud. Pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. 20. Estás endemoniado, le respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? 21. Jesús contestó, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron. Pero ustedes también trabajan el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas, mucho antes de la ley de Moisés. Es cierto, eso ya había comenzado desde Abraham con Isaac y con todos los de su casa. 23. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar a su hijo coincide, me gusta esa palabra, coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren, más allá de la superficie, para poder juzgar correctamente. ¡Ay Dios, qué poderoso! ¿Cuántos de nosotros esta última parte incluso nos tocó bastante? Ya sabemos incluso por otros versículos que la palabra dice, antes de querer sacar la astilla del ojo de tu hermano, saca tú primero el tronco que hay en tu ojo. Y aparte, me critican por hacer un milagro el día de descanso como sanar a una persona. Pero a ver, ustedes también incluso, pues al momento de circuncidar a una persona el día de descanso, porque coincide casualmente con el día de descanso, ustedes también trabajan allí. A ver, quedando claro que el día de descanso no se puede hacer absolutamente nada, ni siquiera levantar un mueble, nada. Y Jesús está diciendo, ustedes se sorprenden y me critican porque hice un milagro el día de descanso como sanar a una persona. Pero ustedes también, incluso cuando pues es el momento de circuncidar, porque al 8º día, después de haber nacido el niño, se tiene que circuncidar. Y si ese día cae casualmente un día de descanso, ustedes lo hacen. Entonces, para cumplir con la ley de Moisés, que realmente no es de este Moisés, que ya venía desde los patriarcas como Abraham, pues sencillamente, ¿por qué me critican a mí? Prácticamente ustedes también están cumpliendo con la voluntad, violando y cumpliendo con una ley, violando una pero cumpliendo con otra. Entonces, prácticamente yo solamente estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces Jesús dice que sus milagros casualmente coinciden con ese día y cumple la voluntad de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué lo juzgan?
Por eso es que dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. 25. Algunos de los que viven en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿no es ese el hombre quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen en que es el Mesías? Pero ¿cómo podría serlo? Nosotros sabemos de dónde proviene este hombre. Cuando venga el Mesías, sencillamente aparecerá y nadie sabrá de dónde proviene. Mientras Jesús enseñaba en el templo, exclamó, es cierto, ustedes me conocen y saben de dónde provengo, pero no estoy aquí por mi propia cuenta. El que me envió es veraz y ustedes no lo conocen. Pero yo sí lo conozco porque provengo de él y él me envió a ustedes. 30. Entonces los líderes trataron de arrestarlo, pero nadie le puso una mano encima, porque aún no había llegado su momento. En el griego dice que no ha llegado su hora. Cuando uno comienza a leer la Biblia se da cuenta de que Jesús muchas veces dice no teman, y la palabra como tal dice no teman. Y claro, muchachos, a ver, pues miren esto tan importante. Si tú tienes una palabra a la cual aferrarte, tienes un propósito con Dios, podrás pasar por aguas, pero no te vas a ahogar. Podrás pasar por el fuego, pero no te vas a quemar porque no es tu momento. Y yo quiero orar para que sea Dios quitando incluso todo temor y toda ansiedad con respecto al futuro, con respecto a qué pasará, qué me pasará, estaré sano o de repente tendré lo suficiente para vivir. Quiero orar en este momento por eso. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra siga siendo de revelación para quienes la están escuchando. Espíritu Santo, quita todo temor, toda ansiedad. Padre, donde está tu espíritu hay libertad, y en este momento declaro que toda ansiedad por el futuro, todo miedo, cualquier cosa que esté estorbando, que esté sencillamente entorpeciendo la paz que el Espíritu Santo nos quiere dar en este momento, sale ahora en el nombre de Jesús. Declaro paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, ayúdanos a comprender que todos tenemos una hora y un momento y un día específico. Y Señor, que nada nos pasará a menos que tú lo permitas y que sea nuestro momento. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. 31. Después, las multitudes presentes en el templo, muchos creyeron en él. Después de todo, decían, ¿acaso esperan que el Mesías haga más señales milagrosas que las que hizo este hombre? 32. Cuando los fariseos se enteraron de lo que las multitudes andaban murmurando, ellos y los principales sacerdotes enviaron guardias del templo para arrestar a Jesús. Entonces Jesús les dijo, voy a estar con ustedes solo un poco más de tiempo. Luego volveré al que me envió. Ustedes me buscarán, pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy. 35. Desconcertados por esa palabra, los líderes judíos se preguntaban, ¿a dónde pensará ir? ¿Estará pensando salir del país e ir a los judíos dispersos en otras tierras? Tal vez hasta les enseñan los griegos. ¿A qué se refiere cuando dice, me buscarán pero no me encontrarán y no pueden ir a donde yo voy? Está bastante claro que Jesús iba a volver al cielo, iba a volver al Padre, y que muy posiblemente esta gente no lo iba a poder ni encontrar ni tampoco los iban a poder acompañar. Miren la última parte, dice Jesús promete agua viva.
37. El último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí. Todo el que crea en mí puede venir y beber, pues las Escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Con la expresión agua viva se refería al Espíritu Santo, lo que nos dice Juan, de que se refiere el Espíritu Santo, porque miren que está escrito incluso con mayúscula, el cual se le daría a todo el que creyera en él, pero el Espíritu aún no había sido enviado, porque Jesús no había entrado en su gloria. División e incredulidad, esta parte es graciosa. 40. Algunos de los de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David, en Belén, la aldea donde nació el rey David. Poniendo un poquito en el contexto histórico, esta gente no tenía ni idea de que Jesús realmente sí había nacido en Belén, pero se crió en Nazaret de Galilea. Entonces ellos creían que Jesús era Galileo, pero no, Jesús había nacido en Belén. Y estas personas no tenían ni idea y comenzaron a juzgarlo. ¿Se acuerdan lo que comentamos en un principio? Que hay que ir más allá de lo superficial para poder juzgar de forma correcta. Entonces miren que estas personas realmente ni siquiera conocían el contexto de Jesús, porque ciertamente las Escrituras, específicamente en Miqueas 5:2, habla de que el Mesías va a nacer como tal en Belén. Sin embargo, estas personas no conocían nada de Jesús y miren cómo por juzgarlo perdieron una oportunidad muy grande. Dice aquí 43, así que hubo división entre la multitud a causa de él. Es normal, va a pasar mucho. Cuando uno está pues, en los caminos de Dios, siempre va a haber como pues, una pequeña división en muchos aspectos y en muchas áreas. 43, así que hubo una pequeña división entre la multitud a causa de él. Jesús, un polémico, ¿eh? Algunos querían que lo arrestaran, pero nadie les puso las manos encima. 45. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron. 5. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Y ellos respondieron: jamás hemos oído a nadie hablar como él. También ustedes se han dejado engañar. Se burlaron los fariseos de ellos. 48. ¿Habrá siquiera uno de nosotros, gobernantes o fariseos, que crea en él? 49. Esa multitud tonta que lo sigue es ignorante de la ley. Está bajo la maldición de Dios. Miren cómo los fariseos tratan o critican al pueblo, o miren cómo condenan a la gente y queda bajo la maldición de Dios. 50. Entonces tomó la palabra Nicodemo. Ya hablamos sobre Nicodemos en el video número 3. Si no lo has visto, aquí te lo coloco para que lo puedas ver. El líder que había ido a ver a Jesús. 51. ¿Es legal condenar a un hombre antes de darle la oportunidad de defensa? Mire cómo lo defendió, preguntó Nicodemos. Fue una pregunta sutil, pero obviamente fue una pregunta de defensa. Y los fariseos se dieron cuenta y miren lo que le preguntaron. ¿También tú eres de Galilea? Es decir, si ellos están criticando a la población de Galilea porque estaba creyendo en Jesús, obviamente al preguntarle esto lo hicieron de forma despectiva. Contestaron ellos: estudia las Escrituras y compruébalo tú mismo.
jamás ha salido un profeta de Galilea. Así terminó la reunión y cada uno se volvió a su casa. Entonces aquí pasan varias cosas importantes. Miren, uno, lo que le pasó a Nicodemo por defender a Jesús. Miren cómo le contestaron sus colegas. De una forma obviamente odiosa y peyorativa, pero miren que incluso le dicen que tienes que estudiar las escrituras para saber que ningún profeta ha nacido en Galilea. Entiendo que Nicodemo también es un maestro de la ley y que si está allí es por su mérito. En el video número 3 yo hago énfasis que Jesús también le pregunta, porque en ese momento Jesús le estaba explicando cómo nacer de agua y espíritu y le hace la pregunta a Nicodemo. Le dice, tú maestro de la ley, un maestro de Israel, y no sabes ese tipo de cosas. Y Jesús reconoce que él se sabe todas las escrituras, pero que hay cosas profundas que la única forma realmente de poder llegar allí, a esos tesoros escondidos, es solamente con el Espíritu Santo, para poder ir más profundo en las escrituras, más allá. Hay que hacerlo a través del Espíritu Santo. Y quiero orar para que terminemos este video siendo Dios, sellando esta palabra, y que sea el Espíritu llevándonos más profundo a las Escrituras. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú guardando esta semilla, no solamente en las mentes de las personas que están viendo este video, sino también en el corazón de todas estas personas. Señor, que pueda ser una semilla que pueda dar fruto hasta el 101%. Y Señor, que seas tú protegiéndola para que el enemigo no se la robe. Guárdala, Señor, en el corazón de todos nosotros. Danos más revelación de tu palabra. Señor, si incluso es necesario volver a ver este video o videos anteriores, Padre, que las personas tengan la disposición, el querer, el hambre de poder hacerlo, e incluso hasta estudiarlos con más profundidad. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pido, que seas tú y tu Espíritu Santo. Amén y amén.